Shalom, shalom. Amada familia, los invitamos a nuestra escuela de formación ministerial, donde estudiaremos la Torá, los profetas, los escritos, los temas principales, como la semana de la creación, leyes genéticas, el Big Bang en la creación, los fundamentos conyugales, el principio de las ofrendas, la alimentación, la Torá que es de Sinaí, toda una serie de temas que están en las escrituras, que los vamos a estudiar aquí en la ley de Moisés, los profetas, los escritos, igual los del Evangelio desde el punto de vista hebreo, las cartas del apóstol Pablo en su gran contexto, hechos desde la perspectiva real y el libro de Revelaciones desde la perspectiva profética en comparación con la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Les invitamos a inscribirse en esta escuela, una escuela de formación para enseñadores de Torá, para tratar los principales temas que están a lo largo de las escrituras. Nuestro Rey, ten favor y respóndenos. Nuestro Padre y nuestro Rey, ten favor, respóndenos. No por nuestras obras, sino por tu favor, sino por tu favor y bondad y tu salvación, no por nuestras obras, sino por tu favor, sino por tu bondad y favor y tu salvación. La 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 la. Buenas tardes, familia. Saludos con todos. Qué bueno verles conectados. Qué bueno saber que están pendientes de la palabra revelada que el Padre tiene para cada día, de esta reflexión de la Torá que tenemos para compartir con ustedes todas las tardes, y para los que han estado estudiando con nosotros y aquellos que se están integrando. Esta semana estamos estudiando acerca de la lealtad. Ayer estuvimos estudiando acerca de la fidelidad hacia Dios, de ese compromiso, de ese creer en nuestro Padre y en las cosas que hacemos para Él, para su servicio. Y la tarde de hoy vamos a estar estudiando acerca de la lealtad a las autoridades. Así que prepárese, porque esperamos que este sea un tiempo de edificación para ustedes. Sabemos que siempre que hablamos de autoridad, siempre es un tema álgido, siempre es un tema un poco quizás difícil de digerir, pero es un tema bien necesario de tocar, puesto que esto trae bendición para nuestra vida cuando nosotros nos alineamos, respetamos, honramos, obedecemos a nuestras autoridades. El día de hoy voy a estar recordando dos conceptos básicos o dos palabras que en el hebreo definen la palabra lealtad. La primera palabra en hebreo que define o que está asociada con lealtad es la palabra emuná. Y emuná significa literalmente una persona que tiene firmeza, que es segura, que es moralmente fiel, que es alguien que tiene fe, es alguien honrado, alguien leal, alguien veraz y alguien que se mueve en la verdad. Y también cuando nosotros vemos y estudiamos la segunda palabra con la que está asociada la palabra lealtad, en el hebreo es la palabra amán. Y esta tiene que ver con levantar o mantenerse en pie,
alguien que es criado como por su propio padre, alguien que se rinde, pero rendirse a sí mismo, alguien que es firme, que es fiel, alguien en el que se puede confiar o alguien en el que se puede creer. También tiene que ver con alguien que es genuino, que es certero, alguien que se puede ubicar a la mano derecha. Y cuando nosotros estudiamos qué tiene que ver esto con alguien que está colocado a la mano derecha, tiene que ver con alguien que tiene un puesto de confianza, un puesto o una posición, un lugar de plena seguridad. Y aquí, bueno, quiero mencionarles cuando los hijos del trueno fueron con su madre y se presentaron delante del Mesías para pedirles que posicionara uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y cuando profundizamos esto de la mano derecha es porque generalmente la mano derecha es donde tenemos más fuerza. Entonces, una persona que está colocada o posicionada en el lado derecho, como está el Mesías, así lo dice el libro de Revelaciones, que Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces, que es alguien de nuestra entera confianza. Dice también que es alguien en el que tiene crédito, alguien que es estable, alguien que permanece, alguien que es seguro y es alguien en el que se puede fiar. Entonces, bien, haciendo memoria de las dos palabras que definen lealtad, pues tenemos emuná, que es la que también se utiliza para definir fe o creer o confiar, y también la palabra amán, que tiene que ver con alguien que está posicionado a la mano derecha, alguien quien es digno de confianza. Y hemos querido hablar acerca de la lealtad a las autoridades, puesto que así como dice el Mesías y como dicen tantos otros apóstoles en el Pacto Renovado, que en los últimos tiempos la cosa se iría poniendo cada vez peor, pero que nosotros tendríamos que perseverar en lo que hemos aprendido, sabiendo de quién lo hemos aprendido. Y nosotros hemos aprendido que debemos estar firmes de la palabra de Dios. Nosotros hemos aprendido también quizás por educación de nuestros padres que debemos ser transparentes, que si debemos ser también dignos de confianza y permanecer firme a esa confianza que cierta autoridad puede darnos. Y cuando hablo de autoridad me refiero al puesto o a la posición, al posicionamiento que usted esté ocupando. Recordemos que semanas atrás estuvimos viendo acerca del proceso de José y veíamos cómo luego de él ser llamado y también cómo luego de él ser pasado por un proceso se le entregó gobierno. Pero ¿y qué si nuestra posición o nuestro posicionamiento tiene que ver con estar en el posicionamiento o a la mano derecha de una persona de autoridad? Llámese ente gubernamental, llámese el dueño de la empresa, el empresario o también de un cargo ministerial. Y cuando digo cargo ministerial específicamente me estoy refiriendo al área espiritual. Quizás muchos de ustedes desean ser esa mano derecha para los ministros de Dios, para los ministros de gobierno, para los empresarios, pero hay algo que usted tiene que saber y hay un requisito indispensable que usted tiene que tener para que sepa que todo líder busca una característica bien importante y es la lealtad. Es que esa persona que va a estar a nuestra mano derecha tiene que ser leal, ¿sí? Tiene que ser una persona digna de nuestra confianza, tiene que ser una persona en el que se pueda confiar, en el que podamos creer, al que podamos asignarle
ciertas responsabilidades y saber que esa persona va a permanecer allí. Y muchas veces cuando una persona se encuentra en puesto de autoridad, ¿verdad?, y bajo presión, muchas veces tiende como a sacar esa parte colérica, y muchas de las personas que están al servicio de la autoridad no están dispuestos a pagar ese precio, o puede que realicen lo encomendado, pero por detrás entonces están conversando mal de la figura de autoridad, y es aquí donde caemos o donde se cae en deslealtad. Y deslealtad tiene que ver con todo aquello que no nos hace confiable. Tiene que ver con todo aquello que no nos hace digno de confianza para esa persona que está ejerciendo un liderazgo. Y aquí, bueno, quiero compartirles un pensamiento que encontré, y es que muchos aman el manto, muchos aman la unción, pero nadie ama al portador de la unción. Nadie ama, o muchos no aman al portador del manto. Y es aquí donde quiero puntualizar, porque es aquí donde se hace difícil mantenerse fiel a esa persona. Y para esto quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 6. Y aquí pues mis hermanas que me ayudan con los textos bíblicos, para que por favor anoten allí, segunda de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 6. Vamos a leer. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Versículo 3. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y aquí voy a detenerme. Vemos aquí que Absalón es uno de los hijos del rey David. Era el hijo, el nacido de su vientre, del vientre de David. Y en ese entonces David estaba gobernando. Y para hacerles memoria un poco de unos versículos antes, de hecho del capítulo anterior, es que Absalón tenía algo en su corazón, puesto que Amón, el hermano de uno de sus hermanos, Amnón, violentó sexualmente a su hermana Tamar. Y vemos cómo Absalón a raíz de esto se gestó una serie de cosas, una serie de estrategias para vengar la deshonra que le hizo Amnón a su hermana Tamar. Y vemos cómo de esta manera surge allí una división. Él tiene que retirarse un tiempo, pero luego vuelve donde su padre, el rey David, y vemos aquí cómo dicen los versículos 1 al 6 del capítulo 15, que él le decía a todo el que venía a consultar al rey, decía: no tienes quien te oiga. Yo les haría justicia si hubiese alguien quien me eligiera como juez. Lo tomaba
y lo besaba. Es decir, cuando las personas que venían ante el rey, ¿verdad? Que Absalón les decía todo esto, les reconvenía, muy aparte del rey David. Entonces cuando ellos le iban a hacer una reverencia, él les levantaba y les besaba. Y dice también que de esta forma Absalón iba robando el corazón de todos los que venían ante el rey. Y bueno, una de las características principales que quiero que veamos, y un espíritu del cual usted tiene que discernir y tiene que estar bien pendiente, con los ojos bien abiertos, es Absalón. El espíritu que estuvo en él hacía que todos los afectos al rey, él les reconvenía, les decía, no, es que no hay quien te escuche de parte del rey, ven conmigo que yo puedo solucionarte. Les besaba, es decir, poco a poco iba robando todo el afecto del pueblo que tenía por su rey, por su autoridad, para que ese pueblo se quedase con él. Mire lo que dicen los versículos 11 al 13. Dice así: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Vemos aquí versículos, entre el versículo 7 y 9, cómo Absalón le dice al rey David que le dé permiso para ir a pagar un voto que le había hecho al poderoso, a nuestro Dios. Y vemos aquí cómo él se arma un ejército, dice la escritura, que de 200 hombres de Jerusalén. Y me llama la atención que aquí dice que iban con sencillez, sin saber nada. Usted, mi amado hermano, en este tiempo y en todos los tiempos, usted siempre tiene que discernir, estar como esas vírgenes que están velando cuando viene el novio. Usted tiene que discernir los espíritus o el espíritu que hay en cada persona. Usted no puede creer a ciegas las buenas intenciones. De buenas intenciones también están llenos los cementerios. De buenas intenciones muchos ministerios, y cuando hablo ministerios me refiero a congregaciones, han sido divididas porque conscientes o inconscientemente este espíritu que se movió en Absalón también se mueve en los creyentes dentro de las congregaciones. Es decir, es un golpe de estado para el pastor, para los apóstoles, para los líderes de las congregaciones. Entonces, hay que estar en todo tiempo escudriñando los espíritus. Todo es tiempo pesando qué espíritu se mueve en cada persona. Y sobre todo que el Ruach del Elohim dentro de nosotros pueda estar despierto, porque esa va a ser nuestra alarma. Todo el tiempo debemos estar en oración, debemos estar en ayuno, debemos estar de continuo en alabanza, en adoración, porque nuestro espíritu, cuando gobierna, enseguida nos alerta y nosotros podemos discernir por dónde se mueve este espíritu. Y puede que la persona sea consciente o no, pero dice la palabra que la verdad nos hace libre. Es por eso que hoy estamos compartiendo con ustedes
desnudando este espíritu que se movía en Absalón para que usted también pueda revisarse y usted también pueda como ponerse un espejo delante de usted y decir, en esta área yo me estoy moviendo como Absalón. Y todo parte de una ofensa, todo parte de una herida. El corazón de Absalón estaba herido porque su padre no reprendió como él, como Absalón hubiese querido que reprendiera a Amnón por violentar sexualmente a su hermana Tamar. Y vemos así cómo a pesar de que hubo un distanciamiento durante un largo periodo de tiempo, vemos cómo él no logró superar esto, no logró superar esta ofensa, esta herida que había en el corazón de Absalón. Y se levanta, se subleva, se revela sutilmente dentro del pueblo que David gobernaba. Este es un espíritu silencioso, pero no porque sea silencioso no quiere decir que no va fracturando, que no va ocasionando ruptura, una brecha, una grieta. Mis amados intercesores, debemos estar atentos a esto. Amados líderes, amados hermanos, debemos estar atentos, aún aquellos que tienen empresa, aún dentro de la familia, también puede estar ocurriendo esto. Recordemos que si bien David era aquí el rey, recordemos que Absalón era su hijo. Y lo que quería era derrocar al rey David. Quería darle un golpe de estado para él ocupar ese lugar. Así se mueve el espíritu que se movió en Absalón. Busca sigilosamente, calladamente, y vemos que el texto dice aquí, el versículo 11 dice que habían sido convidados por él y dice, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Es decir, iban como ovejas al matadero. Quizás así pueda estar sucediendo en ciertas áreas de la sociedad donde nosotros nos estamos moviendo. Puede que haya un espíritu sigiloso y que nosotros, por ser sencillos de corazón, por ser benignos, por ser bondadosos, por ser amorosos, quizás no estemos viendo. Pero aún el desconocimiento de esto no nos hace libre. Lo que nos hace libre es la verdad. Lo que nos hace libre es desnudar abiertamente cómo comienza a moverse sigilosamente el espíritu de Absalón. También quiero que vean el versículo 12 que dice, la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Mire, de alguien que quizás tenía pocos seguidores, como comienza a favorecer a los hermanos, como comienza a favorecer a los que están alrededor de la autoridad, va ganando el corazón. Y aquí, bueno, viene un versículo que está en la Torá y dice que aún debemos cuidarnos o no recibir regalos que puedan comprometernos. ¿Por qué? Debemos estar pendientes aún de palabras lisonjeras. Y esto tiene que ver cuando la persona llega y está melosamente día y noche tratando de ganar el favor, tratando de ganar méritos con la persona que está en autoridad. Vemos aquí que el corazón del pueblo se iba tras Absalón. Vemos cómo la sencillez de corazón, pero también vemos aquí cómo necesita el pueblo de Dios que hayan vigilantes, que haya gente que esté velando, que haya gente también que esté enseñando y que esté predicando y que esté desnudando todo aquello, todas aquellas características de este espíritu que pueda estar obrando para causar una división en el gobierno.
Y vemos también, aquí traigo otro ejemplo para aquellos que puedan decir, ¿y qué cuando son malos gobernantes? ¿Y qué cuando tenemos un mal jefe y está obrando mal? ¿Y qué cuando tenemos un mal pastor o un mal profeta? ¿O qué qué debemos hacer cuando nuestra autoridad incluso nos envía a hacer cosas que no son correctas, cosas que ponen aún en peligro nuestra vida? Y tenemos dos casos que quiero mencionarles. Aquí está Cifra y Fúa, que son dos mujeres que muy pocos se nombran, pero que están en la escritura por algo, que están en la Torá. Y es que cuando Faraón les envió a atentar contra la vida de todos los varones que iban a nacer en ese tiempo, entonces vemos allí cómo ellas no obedecieron. Pero vemos también, y es el caso donde quiero puntualizar, es el caso donde Abraham le dijo a su esposo Sara cuando iba a Abimelech que dijera que eran hermanos, exponiéndola a que fuese tomada sexualmente, y ella decidió obedecer, porque ella tenía un corazón temeroso primeramente a Dios y segundamente a la autoridad. Todos sabemos que, como lo dice el libro de Romanos capítulo 13, todas las autoridades son puestas por parte de Dios. El libro de Esdras también dice, igual que el libro de Daniel, dice que el reino de los hombres es solamente de Dios, del Altísimo, de Yahvé, y que Él lo comparte con aquellos que Él desea hacerlo, aún con el más pequeño de los hombres. Y vemos cómo cuando Sara decide obedecer a su esposo Abraham, que no es tema de estudio, aquí no vamos a estudiar la lealtad en el pacto conyugal, esto lo va a estar conversando el pastor el día de mañana, pero solamente les estoy haciendo mención acerca de un caso de autoridad. Y aunque Abraham en este caso estaba equivocado, Sara decide obedecerlo, y vemos cómo el Altísimo le guarda a Sara. Incluso sale con bendición de Dios Abraham, Sara y todos los que estaban con él, ¿verdad? Y bien, vemos aquí que cuando nosotros tenemos en nuestro corazón el principio de obedecer, también cuando somos temerosos de irrespetar a la autoridad, entonces el Padre que conoce nuestro corazón, Él nos cerca. Él activa los ángeles que tiene para nosotros para que nos guarden y no deja que nuestro pie caiga ni tropiece con piedra alguna. Y aquí quiero ponerles el ejemplo de David con Saúl. Vamos por favor a Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 23. Acompáñenme por favor. Dice así, 26, 23, dice: y Yahvé pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Yahvé te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Yahvé. Vemos aquí cómo Saúl día y noche perseguía a David para matarle, puesto que en él se levantaron celos cuando David vino de derrotar al gigante y vino también de ganar, de obtener victoria en alguna de las guerras, y el pueblo comenzó a decir que Saúl había matado tanta cantidad y David otra cantidad, pero aún mayor. No voy a puntualizar en esto, bueno, porque no es en eso que quiero enfocarme, pero vemos aquí cómo los celos de Saúl, de la autoridad, porque en este tiempo Saúl estaba reinando y David era la persona que estaba allí a su mano derecha. Vemos también cómo
En varias ocasiones Saúl trata de matar a David. Y David, aunque si vemos en versículos anteriores del capítulo 26, vemos cómo David tuvo la oportunidad de ir en contra de Saúl e incluso encontró a Saúl y a todo su séquito, a todos sus servidores, incluso a su hombre de guerra lo encontró dormido. Y dice, leamos el versículo 15 al 16, dice, y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey, tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Yahvé que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor el ungido de Yahvé. Vemos versículos anteriores cómo David y cómo su hombre de guerra entraron al campamento donde estaba Saúl dormido y tomaron objetos del rey. Y todo esto luego lo proclamaron a gran voz para que el séquito, para que todos los servidores, los guerreros de Saúl supieran que David había estado allí donde estaba Saúl dormido en su campamento, pero que él decidió no tocar al ungido de Yahvé. Y mire lo que declara para ese varón de guerra, para ese que estaba a la mano derecha de Saúl. Dice, esto que has hecho no está bien. Vive Yahvé que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor el ungido de Yahvé. ¿Qué quiero decirle con esto? Para nosotros estar a la mano derecha de nuestras autoridades, nosotros debemos tener lealtad. Y la lealtad tiene que ver aún con preservar la vida de nuestra autoridad. Tiene que ver con no matarle con la lengua, que a pesar de que tenga días malos, nosotros podamos guardar su desnudez. Recordemos que desnudez literalmente tiene que ver con cuando una persona le son quitadas sus vestiduras. Entonces, nosotros tenemos que arrepentirnos, nosotros tenemos que seguir en tiempos de Teshuvah, en tiempos de arrepentimiento, porque muchas veces, y aquí le hago una invitación a usted, para que también reflexione, porque muchas veces hemos desnudado con nuestra lengua a las personas que están en puestos de eminencia, en puestos de autoridad. Y cuán delicado es si aún nosotros mismos estamos al lado, somos la mano derecha, como decimos en el argot coloquial, de una figura de autoridad. Si nosotros vamos en contra de la persona que está en puestos de autoridad. Mire, amado hermano, puede que nosotros no estemos de acuerdo. Y como conversaba con una de los hermanos que se acercó a compartirme en cierta ocasión algo acerca con su jefe, qué importante es tener este conocimiento, porque tenemos que enseñarle a la gente que el deshonrar, el ser desleal trae maldición para nuestra vida, trae desgracia, trae pobreza, trae enfermedad. Luego, en los siguientes días vamos a estar viendo cuáles son los beneficios, por qué es tan importante ser leal. En este tiempo, Dios necesita que se levanten esos hombres y esos varones y esas varones leales a Él primeramente y también a las autoridades que Él ha puesto en este tiempo. Puede que esas autoridades no sean de nuestro agrado, ¿verdad? Pero el Señor sabe lo que nosotros necesitamos, la corrección, la persona de autoridad que necesitamos para trabajar en nuestro proceso. Dice el libro de Romanos, capítulo 13, que toda persona
que está en autoridad ha sido puesta por Dios y que no está para reprender a los de mal proceder, sino que está para corregir a los que actúan mal. Entonces, y aquí viene un texto que es uno de los que en mí causa una implosión cada vez que hay una circunstancia adversa. Y es ese proverbio que dice: cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, aún hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Y también hay otro versículo que dice que es necesario que en el cuerpo haya disensiones para ver los que son aprobados. Es decir, todos somos una prueba para todos. Si usted está en autoridad, usted es una prueba para el que está en un escalón a un nivel inferior. Y si usted está en un nivel inferior, esa persona que usted tiene como autoridad, llámese jefe, llámese profesor, llámese pastor, llámese presidente, llámese papá, mamá, esposo, también está puesto allí porque esa es la autoridad que usted necesita para avanzar al otro nivel de su proceso. Pero cuando comenzamos a rebelarnos, cuando hay ese espíritu sedicioso, ese espíritu contumaz y rebelde que quiere darle un golpe de estado a la autoridad, que desobedece las instrucciones de su autoridad, entonces allí es donde hay problemas. Es allí donde viene la autoridad a ejercer gobierno, porque los gobernantes o los líderes que están en puestos de autoridad están para ejercer autoridad. Ojo, no estoy diciendo subyugar, eso es otra cosa. Pero aún así, si la autoridad no se comporta de forma correcta, si usted está alineado al Padre, si usted ama a Dios sobre todas las cosas y usted es temeroso como David, que dice aquí que el Señor le libre de tocar al ungido. Cuando usted tiene temor de quebrantar los mandatos, de quebrantar los preceptos, los estatutos que el Padre ha puesto para convivir con nuestro prójimo, entonces allí viene el Padre, envía a sus ángeles para hacerle cerco de protección y ser librado de ese acto que pudiera o no pudiera ser injusto. Lo que quiero que vea es que detrás de lo que nosotros podemos ver como injusticia o detrás de aquello que nosotros no podemos comprender acerca de las instrucciones de nuestras autoridades, allí igual, si Dios conoce mi corazón y sabe que nuestro corazón está alineado con obedecerlo a Él y con obedecer a la autoridad, entonces el Padre obra, actúa a nuestro favor como lo hizo con David. Vemos aquí en el versículo 23 cómo David le perdona la vida a Saúl y dice: y Yahvé pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Yahvé te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Yahvé. Dice el versículo 24, y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Yahvé y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Miren aquí cómo David, poniendo a Dios delante, dice que sea el mismo Elohim, el Altísimo, el que es juez y juzga con justa justicia, entonces que a cada uno le pague
conforme a su justicia y su lealtad. ¿Qué le quiero decir? Usted permanezca haciendo lo que ha aprendido durante todos estos años que usted ha estado estudiando en Casa de Reconciliación. Si son pocos años, si son pocos meses, usted permanezca fiel a aquel que lo llamó, obedeciendo a sus autoridades, siendo leal, guardando sus vestiduras, entendiendo que el Padre eterno, Elohim, Yahvé, es quien ha puesto a esas personas en ese posicionamiento, en ese lugar que está. ¿Qué tal si ese jefe que está allí es para probar el corazón de usted? En el libro de Deuteronomio dice, Yahvé le dice a su pueblo que lo había llevado al desierto para probarlo, para afligirlo, para ver si ese pueblo habría de guardar los mandatos que él les había enseñado, que él les había dado o no. Entonces, usted debe mantenerse haciendo lo que ha aprendido durante el tiempo que tenga estudiando la Escritura. La Escritura, la Torá, que es de vida, evidentemente, porque por encima de todo el Padre busca preservar la vida. Entonces, nosotros tenemos que perseverar poniendo por obra lo que hemos aprendido, sabiendo de quién lo hemos aprendido, de la Torá, de la palabra del Padre. Deje que sea el poderoso que le pague a cada uno según su justicia y según su lealtad. Que el Padre le consiga siendo leal en eso que le encomendó hacer o a esas personas que les encomendó servir. Y me gusta aquí que Saúl le dice a David, bendito eres tú, hijo mío, David. Miren la relación que había entre ellos y mire cómo Saúl buscaba matar, acabar con la vida de David y aún así David permanece fiel perdonándole la vida. Y cómo Saúl le dice, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Entonces vemos que cuando nosotros actuamos con temor a Dios y también queriendo agradar a Él y no quebrantando la Torá, entonces el Padre toca el corazón del otro. Usted siempre tiene que plantearse qué tal si esa autoridad está puesta allí de parte de Dios, evidentemente, para probar mi obediencia y mi fidelidad, porque cuando nosotros honramos a la autoridad, llámese al hombre o a la mujer que tenemos como jefe, que tenemos como líder, como usted lo quiera ver, ¿verdad? Cuando nosotros honramos, estamos honrando a Dios. Ayer veíamos acerca de la fidelidad al Padre y quizás para muchos puedan decir, no es difícil honrar al Padre, no es difícil serle fiel y leal al Todopoderoso, pero difícil es cuando me toca honrar, ser fiel, ser leal a una autoridad terrenal. Déjeme decirle que si usted no es leal ni fiel a su autoridad terrenal, a una autoridad terrenal, todos tenemos autoridades terrenales en diversas áreas, entonces tampoco usted va a ser leal a Dios. Porque dice el pacto renovado que los que conocen a Dios le aman, ¿verdad? Y también los que guardan sus mandatos. Pero también dice que cómo podemos decir que amamos a Dios y no al prójimo. El que no ama al prójimo no ha conocido de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de honrar a Dios, estamos diciendo también, o viceversa, cuando nosotros decimos que honramos a la autoridad terrenal, nosotros honramos
al Padre eterno. Nosotros lo honramos a Él. Ya para ir finalizando, veamos lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Y aquí, aquí dice un hombre digno de confianza. Aquí vemos que el Padre está buscando Ish Hayil. El Padre está buscando un hombre de carácter. El Padre está buscando un hombre de emuná. El Padre está buscando hombre Amán. Recordando que emuná y Amán están muy interrelacionadas porque es un hombre de confianza, un hombre firme, un hombre seguro, un hombre que pueda ser posicionado a nuestra derecha como Yeshua. Entonces, muchos proclaman su propia lealtad, pero ¿sabe algo? El ejemplo, nuestras acciones hablan más fuertes que nuestras palabras. Vemos también que el libro de Proverbios, capítulo 20, versículos 28, dice, el amor inagotable y la fidelidad, otras versiones dicen, lealtad. Recordemos que una de las palabras para definir emuná también es lealtad. Dice, el amor inagotable y la fidelidad o lealtad protegen al rey. Su trono se afianza por medio de su amor. Entonces vemos aquí cómo la lealtad es un cerco de protección alrededor de la autoridad. Vemos aquí que también está relacionado con amor. Nosotros generalmente mostramos lealtad con aquellos que amamos. Y aún así, si su amor no da para acercar a su autoridad, que el temor de Dios en usted venga para que usted pueda hacer ese cerco y ese amor inagotable alrededor de su líder, alrededor de su jefe, alrededor de su pastor, de su pastora, alrededor de todas las entidades gubernamentales, y dice, y el trono se afianza por medio de su amor. Es necesario, amados hermanos, que en este tiempo comencemos a clamar, primeramente poniéndonos a cuentas con el Padre, y sabemos que acabamos de pasar un tiempo de Teshuvá, pero que comencemos a clamar para pedir perdón por todas las veces que hemos sido desleales con nuestros padres, con nuestros cónyuges, con los jefes, con las entidades gubernamentales, en todas las áreas. Es necesario que nosotros nos arrepintamos porque muchas veces quizás nos dieron una instrucción y como no estuvimos de acuerdo, en nuestro corazón ya hubo un golpe de estado. Es necesario pedir perdón porque muchas veces hemos ido en contra de la instrucción que alguna autoridad nos ha dado y que ha sido para beneficio, lo entienda o no lo entienda. También pedir perdón porque muchas veces hemos hablado aún mal, hemos dejado de lado cualquier asignación que alguna de las autoridades pudo habernos asignado, y a causa de que nuestro corazón se resintió, se ofendió, se hirió por alguna palabra, alguna acción, algún mal gesto, entonces nuestro corazón se sublevó, fue contumaz y rebelde y quisimos dar un golpe de estado. También pedir perdón porque muchas veces hemos sido sediciosos con muchos de nuestros compañeros para robar el corazón de la persona que está allí en un puesto de autoridad para tener más adeptos o más afectos a nosotros y darle
la espalda a la autoridad. Nosotros tenemos que arrepentirnos, que en nosotros también pueda ser hallado un corazón como el de David, que a pesar de que tuvo en sus manos el poder quitarle la vida a Saúl y acabar con ese problema que para él ya lo estaba haciendo, veamos cómo él decidió, porque él dijo, dice el texto, yo no quise que nosotros podamos decidir el no ser desleales, el no ser infieles, porque David conocía este principio. Y cuando veamos la importancia y los beneficios de ser leales, vamos a ver cómo Dios recompensa la lealtad que nosotros le damos a nuestras autoridades. Recordemos que las autoridades que tenemos son puestas de parte de Dios y que también por eso dice el pacto renovado que debemos hacer todas las cosas como para Dios. Entonces es tiempo de que nosotros estemos clamando para que sea revelado en nosotros este atributo, esta cualidad tan importante, tan beneficiosa de la lealtad, y que salga de nosotros cualquier actitud, cualquier característica de Absalón que pueda haber en nosotros o que hubiéramos podido estar moviéndonos en esto. Recordemos que en una casa, en una empresa, en un gobierno siempre hay una visión, y esto no es con fines políticos, ¿sí? Aunque espiritualmente hablando tiene peso político. Esto tiene que ver con que nosotros aprendamos a ser leales. Muchas veces estamos todo el tiempo queriendo adquirir conocimiento científico, conocimiento en otros idiomas, hasta en el hebreo. Pero lo más importante es que nosotros tengamos esos valores, tengamos esos principios que tiene nuestro Padre Yahvé, que nosotros podamos ponerlo por obra y dejar de lado toda actitud de rebelde, de contumaz, toda actitud que quiera sublevarse en contra de la autoridad, que dejemos de robarnos el corazón aún de nuestro Padre, que querramos dejar de lado el robar el corazón del jefe, de los compañeros de trabajo, del pastor, de los miembros de la congregación, y que busquemos la unidad. Recordemos que el objetivo es hacernos ejad, así como Yeshua se hace ejad con el Padre. Que nosotros también como cuerpo podamos ser ejad y no que haya dos visiones, no que haya división, sino que haya una sola visión. Y como dice la Escritura, que todos podamos someternos unos a otros, que a causa del orden y que a causa de la disciplina del Padre es necesario que hayan posicionamientos de autoridad y de liderazgo, pero que nosotros podamos ser hallados leales para gozar de los beneficios, para gozar también de esas bendiciones que el Padre tiene cuando somos leales primeramente a Él y luego con las autoridades. Shalom, hermanos, que este haya sido y sea un tiempo de crecimiento y un tiempo de avance en su proceso. Shalom.